a ser imprevisibles por lo irracional, que cuando alguien simplemente hace lo que ha prometido que tiene que hacer y sobre todo lo ejecuta y pone los medios, nos sorprende. Yo estoy realmente encantado y creo que este año España se dio un buen regalo de Navidad, que es el Consejo de Ministros que nombró el equipo de gobierno, previsible como Pero no es. mañana, ¿no? Mañana no se aprobarán medidas, parece que se van a llevar lo que dijo Rajoy es al conociendo un poquito cómo está actuando y siendo previsible como lo está haciendo, yo me jugaría con ustedes una apuesta ahora mismo a que tenemos un decreto de medidas urgentes como tuvimos con Boyer y como tuvimos con Aznar el próximo día 30. El día 30 sí, no, pero el 30 lo adelantó Y me juego Rajoy, el cuello, porque tiene muy claro que hay que empezar a trabajar ahora. La polémica entre don Jaime y yo, si tenía que haber entrado antes o después, que tuvimos el rifirrafe no navideño de la semana pasada, pues obviamente a mí me lo confirma, ¿no? Este señor lleva en la sombra como debe hacerse, trabajando calladamente durante mucho tiempo y tiene muy claro lo que tiene que hacer. Si analizamos cuál ha sido su equipo de gobierno, que igual tengo la oportunidad de hacerlo ahora, a mí me ha llamado muchísimo la atención que Economía y Hacienda estén separadas. Pero me ha llamado la atención porque... ¿Pero para bien o para mal? Para bien. Ah, bueno. Porque es que volvemos al ciclo anterior. Hay que recordar que el primer iluminado, por llamarlo de alguna manera, y estoy especialmente navideño, como se puede observar, aunque me llame Antonio, en este país fue Felipe González, que fue el primero que refundió en un solo ministerio ambas áreas. Luego llegó José María Aznar, el innombrable, por algunos del PSOE, lógicamente, pues muy bien recordado por otros, entre ellos yo, con lo cual lo separó con una visión muy clara del negocio, ¿no? Dice, una cosa es lo que hagamos dentro del país y otra cosa lo que tenemos que hacer de macroprocesos exteriores. Y lo que ha hecho Mariano ha sido aplicar otra vez el sentido común y darse cuenta que eso nos llevó a ser unos países cabeza de león y quitar lo que hizo Zapatero, que fue meternos en cola de ratón. Con lo cual vuelvo a estar tremendamente ilusionado y repito, porque creo que se están haciendo las cosas correctas en el momento correcto y por la gente adecuada. Por eso mismo. Antonio. Nada, yo quiero desear los mejores augurios al nuevo gobierno. En todo caso, yo la primera sensación que tuve ayer cuando yo estaba viendo los componentes del gobierno y cuando veía sus currículums es lo que hemos tenido que aguantar los españoles en los últimos 7 años y 10 meses, ¿no? Porque la verdad es que yo no sé si este gobierno triunfará, no triunfará, acertará, no acertará, pero en todo caso es un gobierno con experiencia, es un gobierno con capacidad, es un gobierno con formación, es un gobierno con una preparación excelente para asumir los retos que tiene el país delante y no tiene nada que ver, es decir, yo creo que a medida que tenemos un gobierno no previsible, sino normal, intelectualmente dotado y con capacidades para tomar decisiones, nos debemos dar cuenta los ciudadanos lo que hemos sufrido, por qué lo hemos sufrido durante estos últimos años y en definitiva por quién estábamos siendo gestionados. Es decir, comparar los currículums de unos con los de otros es una auténtica... No se pueden comparar. Es una auténtica aberración. Yo con este gobierno me siento tranquilo, es decir, me siento tranquilo porque es un gobierno de personas capaces de hacer cosas. El otro, a lo mejor era un gobierno con capacidad para hacer otras, pero desde luego no para sacar el país. Capaces de hacer cosas, pero en ese previsible decreto que vamos a tener en el Consejo de Ministros del viernes de la próxima semana, sí. ¿Qué se va a incluir? ¿Cuáles van a ser las primeras medidas reales? Porque ya sabemos que la cuestión de la reforma laboral queda para los Reyes Magos. A ver si hay acuerdo o no hay acuerdo. Pues muy probablemente el recorte del déficit, ¿no? Si tenemos en cuenta cómo ha configurado el mapa económico del propio gobierno, donde hay obviamente 2 ministerios y donde él se reserva, que me parece brillante una vez más. Me sorprende porque, no me sorprende que sea brillante, me sorprende que aplique también el sentido común esta persona, ¿no? Él se ha reservado una cosa que nos ha traicionado en España. Imaginaos un gobierno con dos ministros en el ámbito económico con tremenda fortaleza, diciendo cada uno una cosa. Esto sería cargando la credibilidad de este país. ¿Qué ha hecho él? Se ha reservado la portavocía y el área de coordinación política económica. De tal manera que él pondrá en solfa y coordinará ambas políticas. Si nos vamos a lo que decía Luis de Guindos, que me llama mucho la atención, Luis de Guindos tiene muy claro, y ya el día 4, además en esta misma emisora, anticipó cuál iba a ser la guía de gobierno. Anticipó que en este país tenemos aproximadamente, van a quedar en un semestre de 10 a 15 entidades financieras. Eso es cierto que va a suponer que unas 50.000 personas pierdan su puesto de trabajo en ese ámbito. Pero por otra cosa, lo que no tiene sentido es que el Banco Central Europeo, toda la deuda que está emitiendo, sea recibida por los bancos españoles para comprar deuda sobre otros países. Eso no tiene ninguna lógica. ¿Qué tenemos que hacer con ese dinero? Pues obviamente sanear la banca española, y ahora quiero concretar esto, para poder facilitar que el crédito llegue. ¿Cómo puede facilitar que el crédito llegue? Si no llega el crédito a la administración pública, está en bancarrota, todos lo sabemos, van a tirar más
de autónomos y pequeños empresarios y no se crea empleo. Y mientras en este país el crédito no llega al empresario, no crea empleo y no saldremos a flote. Así de simple. Y eso es el mapa de ruta, porque ya lo he dicho. Y vía déficit, Administración de Hacienda con Montoro. Más claro el agua. Yo, y eso va a ser primero. yo quiero con permiso de don Raúl, decir unas palabras. Lo tiene. No, estoy de acuerdo con don Antonio y quiero bueno, pues desearle lo mejor al gobierno, a todo el gobierno y a las personas que se nombren en los próximos días, que serán, espero que muchas, y que salgan algunos otros. Ha dicho una cosa el señor de Quinto que yo creo que es muy importante: esfuerzo, y necesitamos esfuerzo todos. Nadie tiene que regalar nada a nadie, hay que esforzarse por conseguirlo. Entonces, durante estos últimos días ha habido alguna persona de los sindicatos que hablaba que es que el PP estaba diciendo que sí iba a haber recortes, que tiene que haber recortes. No, vamos a ver, se han hecho tantos desmanes con respecto al gasto que tiene que haber ajustes brutales, pero es que lo que tenemos que hacer es recortar aquello que ha sido excesivo, y eso no es un recorte, es simplemente limpiar, con lo cual tiene que haber ajustes. Las reformas son absolutamente necesarias, y yo pondría, aparte de las que ha dicho don Raúl, que estoy completamente de acuerdo, pondría dos encima de la mesa. Una es que para las próximas elecciones, que serán en el 2015, si no se convocan antes, que no tengamos que esperar 22 días, perdón, un mes y 2 días hasta hoy para tener un nuevo gobierno. En una semana se puede hacer perfectamente, con lo cual eso hay que modificarlo. Lo que no sé es lo que pinta un gobierno en funciones durante un mes y pico, yendo a todas las reuniones tan importantes como hemos tenido durante este último mes. Hace 3 días, el lunes pasado, hubo una conferencia de todos los ministros de Economía europeo y estaba la señora Salgado en funciones diciendo no sé qué, es que eso no se puede hacer. Yo el otro día, hablando con un extranjero, me decía, Jaime, ha ganado Rajoy con mayoría absoluta, han pasado 20 y tantos días y todavía no tiene gobierno. ¿Hay algún problema en España? Eso hay que modificarlo. Bueno, eso es una de las primeras reformas que hay que hacer urgente. Y otra, que no se ha hablado, o muy ligeramente, es que hace un mes escaso salió una noticia en prensa que todos conocíamos, pero que era que en Suiza había del orden de 40.000 millones de euros de españoles. Bueno, ese dinero hay que repatriarlo como sea. Hay que hacer una repatriación de capitales y una exención fiscal para recuperar eso. Si recuperamos los 40 o un 50% de esos 40, que serían 20, bueno, pues un gran problema del déficit se solucionaría. Y eso, que probablemente la izquierda se tire encima, se ha hecho en Italia, se ha hecho en otros países y se ha conseguido mucho. Y recuerda a todo el mundo que probablemente me están diciendo que estoy absolutamente loco, que en este país había una cosa en los años 80 que se llamaba pagarés del Estado, con lo cual el señor González, presidente del gobierno socialista durante 13 años, emitió, y eran pagarés del Tesoro negros, y la gente los utilizaba, con lo cual no es ninguna cosa nueva. Esos 40.000 millones hay que traérselos, como sea, y una parte importante del déficit se solucionaría. Una parte y tan importante. Dentro de los recortes para reducir el déficit, al menos 16.500 millones de euros es en este ejercicio. Teniendo en cuenta que, por desgracia, en la herencia que nos va a dejar Zapatero y sus chavales, pues va a estar en torno al déficit del 8%. ¿Chavales o mariachis? ¿Qué ha dicho usted? Las dos cosas. Hoy que estoy muy generoso, don Jaime. Le voy a dejar en chavales, aunque piense que son mariachis. O palmeros. O duendecillos. No, porque va a ser que tengo buen espíritu y de ellos había pocos. Algunos los hay. O galas con trenza. Galas con trenza. Aquello de los galos y las galas. O hobbits, porque sabe que con el éxito que está teniendo el tráiler de la película... Hobbies, ¿cómo estáis hoy, hobbies. Entonces, lo que intentaba decir con los hobbies, y no hobbies que ya me estoy liando yo solo, era que de esos 40.000 millones que usted habla, es justo el déficit, el dinero que necesitamos para cubrir el déficit de España. Justo esa cantidad. Y hoy se les ha preguntado al ministerio del señor Montoro, que va a ser el encargado de luchar contra el fraude, entre otras cosas, de sanear la administración pública, de hacer la contención del gasto salarial, de hacer reducir ese slim fit, adelgazar el contubernio de empresas. Cuando hablo de administración pública, la gente que habla de funcionarios, yo no hablo de funcionarios, yo no sé qué pensáis vosotros, yo hablo de todos esos amigos de políticos que hay que colocar en empresas semipúblicas, semigestionadas, que son rentas vitalicias con productividades cero, que es donde el señor Montoro, y me parece bien que haya diversificado, tiene que meter el cuchillo, ayer no, antes de ayer, pero por ahí, y sobre todo dinero. O sea, antes de hoy, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro, que es antes claro. de hoy? Claro que sí.
No, yo creo que hay que hacer esas entre otras muchas medidas. Hay que hacer esas entre otras muchas medidas. Yo creo que además el dato inicial que tenemos no es un dato correcto. Es decir, no creo que nos tengamos que ahorrar o recortar 16.500 millones de euros. Eso sería, poco, ¿no? eso es muy poco, y además hay que tener en cuenta que eso sería cumpliendo las previsiones establecidas por tal. Bueno, pero esas previsiones, pasar del 6 al 4,4. Esas previsiones yo creo se van a incrementar por lo menos en otros 20.000 millones de euros, con lo cual estaríamos en 36.500 millones de euros de previsión, y esa será nuestra realidad, con lo cual pasar de un 8%, cerca de un 8%, a un 4,4%, que es lo que nos obliga la Unión Europea, va a ser muy complicado, va a ser muy duro, y las medidas tienen que ser muy contundentes, ¿no? En ese sentido, lo que sí es cierto es que lo que sí hemos visto, y ya se empieza a ver en esa expectativa, es que la confianza que ha generado el propio nombramiento del gobierno, las primeras decisiones que ha tomado y los propios nombramientos de personas preparadas a los mercados extranjeros ya les ha generado confianza. Hemos colocado el doble o más de la cantidad que teníamos prevista para colocar en deuda, me parece que fue ayer o antes de ayer, y además parte de esa deuda la hemos colocado, si la última vez fue al 5%, fue a finales de noviembre, si no recuerdo mal, esta vez ha sido al 2,5% y parte al 1,7%. Sí, eso quiere decir, ¿usted con quién metería a sus hijos en un coche? ¿Con una persona que se ha bebido 5 botellas de champán o con una persona que es profesor de universidad y que los tiene que llevar a la ruta del colegio? Y dice, bueno, pues es que nosotros llevamos metidos, este país lleva a los ciudadanos metidos en un coche con alguien que ni cumple las reglas ni las ha cumplido, y que además es que mientras que íbamos en el coche haciendo vaivenes, pues nos estaba contando lo de los matrimonios homosexuales, lo de la memoria histórica, el levantamiento de los cadáveres y todas estas circunstancias. Es que eso es lo que hemos estado haciendo los últimos 8 años. Ese es el conductor del coche que hemos tenido. Bueno, ahora tenemos un conductor del coche que es una persona normal, que duerme, que es una persona descansada y que efectivamente cumple con sus responsabilidades. Evidentemente los mercados, si tienen que elegir entre cuál de los dos coches tienen que meter a sus seres queridos, pues lógicamente lo meterán en el segundo, ¿no? Conduciendo el coche ya estuvo, discúlpeme, no, diga. don Cristóbal Montoro. Vamos a escuchar el mensaje lanzado hoy por don Cristóbal Montoro precisamente cuando juraba su cargo. Decirles que estamos aquí para trabajar por España, estamos aquí para decir que esta crisis económica va a acabar pronto con el trabajo, el esfuerzo de todos, y estamos aquí no para hacer recortes, estamos aquí para hacer reformas, y la reforma del Estado es una de las grandes reformas que necesita España en este momento, la España del crecimiento, de la prosperidad, del bienestar, de la igualdad de oportunidades para todos. El corazón del Estado es efectivamente su Hacienda. No recortes, sino reformas. Claro, eso es lo que comentábamos antes. Yo creo que el señor Montoro, que tiene mucha experiencia, porque estuvo en los primeros 4 años, la primera legislación de Aznar, de segundo rato, y en la segunda legislatura de Aznar estuvo como ministro de Hacienda, con lo cual ya tiene mucha experiencia. Y en estos últimos 8 años ha estado en la oposición viendo todos los desmanes que se hacía. Ha dicho 2 cosas que son muy importantes para mí. Primero, trabajar. Y antes Guindo dijo esfuerzo. Hay que metérselo en la cabeza, hay que trabajar y hay que hacer esfuerzos. Si no, insisto, no nos regalan nada, porque alguno de los miembros del gobierno actual o de los últimos años dijo que el dinero del Estado no era de nadie, no es de nadie. Oiga, usted, es nuestro y ustedes lo tienen que gestionar, nada más. Y la segunda cosa, además de trabajar, España es una realidad en la cual el presidente del gobierno de España, entonces la nación no es discutible ni discutida, como dijo también el presidente saliente ya, gracias a Dios, y de una santa vez. Entonces, con respecto al tema de los coches, efectivamente es verdad, pero no nos olvidemos que después de todos estos últimos años que nosotros creemos que han sido muy malos, no solamente a nivel económico, sino a nivel social, por todo lo que comentaba usted, don Antonio, tenemos un problema que hay que modificar la educación, porque el futuro de un país sin educación no existe. Entonces, una de las cosas que dijo el otro día en la investidura Rajoy es que hay que modificar, y lo que pasa es que yo no sé si será la enésima vez que se modifica y cuando vuelva a salir otro gobierno de otro signo lo vuelva a modificar. Fíjese que a mí me llamó la atención ayer, en cuanto se conoció el nombramiento del señor Wert, que se recorrió todas las radios, ¿eh? Ahí hay que llegar a un consenso.
porque es que si no, no podemos cada 4 años tener una reforma Pero de los educación. pactos de Estado ya han estado en la mesa muchas veces, no solo en educación, que estoy de acuerdo contigo. Pero es que es absolutamente también necesario, porque en política interior y, por supuesto, en política exterior. Eso es evidente. Don Raúl, efectivamente, pero es que se pueden tener pactos en muchas cosas, pero es que la educación no se puede unificar cada 4 años. Ay, Porque por eso, los estamos de profesores acuerdo. están diciendo que Está cada claro. año les llegan los alumnos nuevos peor preparados, y eso no se puede hacer, Hay porque que ser el informe hay una PISA que te lo cuestión- avala. el futuro de España depende de la educación. Hay una cuestión fundamental y yo creo que no debemos confundir los conceptos, que es lo que nos pasó. Por eso nos pasó lo que nos ha pasado del 2004 al 2011. Es que una cuestión es cambiar la educación y otra cosa es cambiar la mentalidad. Y lo que tenemos que cambiar antes que la educación es la mentalidad. Es decir, es que estos señores lo que están haciendo es diagnosticando y conceptuando bien las cosas. Es decir, cuando hablan de trabajo, cuando hablan de sacrificio, cuando hablan de tenacidad, cuando hablan de esfuerzo, cuando hablan de competitividad, están hablando de lo que hace que un pueblo, que una sociedad, sea una sociedad desarrollada, realmente progresista, y que progresista no es una palabra snob ni estas cosas que utilizan los de izquierdas para utilizarla como a bombo y platillo. Yo soy progresista, no. No, usted, progresista viene de progresar. Y entonces el país progresa o no progresa. Lo que pasa es que nos quedamos con el cliché del concepto y el objetivo y hemos terminado, ¿no? Pero no, es que progresar es tener trabajo, progresar es tener capacidad para consumir, progresar es educarse, es formarse. Para los progresistas de la izquierda española, progresar es facilitar el aborto, progresar es el matrimonios homosexuales, es que eso para ellos es progreso. pero Y eso no es progreso. ¿Sabe lo bueno? Que yo creo que dentro de esta discusión filosófica sobre el concepto de progresía, al final esto va a quedar, con todo lo que han dicho, en una estupidez. ¿Por qué? Porque hemos entrado a ese debate muchos años. Es decir, pues todo lo que estáis hablando, ¿no? Estamos hablando, pues, no se ha regulado en lo importante y se ha regulado en aquello que no era sustancial. Pero porque la economía iba bien. No, la economía no, porque no tenéis repajolería de economía. O sea, con todo el cariño dicho, no ha habido un solo gobierno socialista, y lo digo claramente, que no hablo del todo la ideología socialista, porque conozco socialistas con grandes conocimientos económicos, pero en general esa progresía malentendida socialista desconoce totalmente los fundamentos económicos básicos. Lo han demostrado con Felipe González y lo han vuelto a demostrar con este pobre hombre. Porque al final lo que queda es un friki político que nos ha gobernado en España y se oye casi a la ruina. Dicho todo esto, ¿yo por qué soy más positivo? Y no porque vote un partido o no, que por sí, claro que lo he votado, porque no lo voy a ocultar. Pues obviamente porque creo que es una persona o un concepto de gestión que nos va a unir a los españoles. Totalmente. Porque nos han desunido ante 8 años. Creo que va a construir... Perdona. Antonio, déjame que termine. No nos han desunido, nos han entretenido. Déjame que termine el argumento, que si no se me va. Nos han enfrentado. Unir a los españoles porque nos llevan enfrentando durante 8 años. Segundo, va a ser un gabinete político que va a construir. Es decir, en silencio, calladamente, pausadamente, pero sin demora. Va a construir cuando ha habido, no en lo social, en lo político, en lo económico, en lo religioso, destrucción continua. Se ha tocado las bases de la sociedad española durante 8 años. La progresía. Y sobre todo fomentar, lo que se va a empujar, se está transmitiendo el primer día, ha sido dejar que el español se desarrolle. Cuando hemos tenido a un Estado que lo que hacía era limitar las libertades individuales. Curiosamente, por eso el concepto etimológico no de progresía, yo creo que llevarlo al grano. Si analizamos los ministrables o los ministros ya de facto, pues tú ves en sanidad, por ejemplo, quién tiene muy claro qué van a hacer. Y me parece lógico que sea así. Señor De Guindos, señor Montoro, ya han dicho lo que van a hacer. Y me parece muy lógico que sea así. Si tú vas, por ejemplo, a Fomento, también sabe que es un ministerio muy sensible al gasto, y la prudencia valorativa y la prudencia económica es la primera regla de juego. Administraciones públicas, pues a un toro a lidiar hoy. Con lo cual, yo insisto, por una vez en España, o gracias a Dios, ahora tenemos sentido común. Yo no entro sin progresía o no progresía. Sentido común, practicidad no y tiene que ganas ver de mucho currar. con la economía, pero no han dicho nada de Gallardón. ¿Quieren decir algo? ¿De justicia? Gracias a Dios es el ministerio que menos presupuesto para gasto tiene, porque si hubieran dado defensa, mañana tenemos 27 portaaviones. No sé si el Manzanares. Bueno, pero probablemente justicia sea uno de los ministerios donde que haya que aumentar el gasto, probablemente porque es que hay que modificar la justicia, que ahora absolutamente improductiva. No se puede mantener por meses y meses y meses, y cuántas veces ha habido gente que ha salido de prisión porque se han pasado los plazos de los jueces, porque se les han acumulado los dosieres, etcétera, etcétera. Eso son cuestiones, Jaime, hablo con conocimiento de causa, son cuestiones aleatorias. Es decir, la justicia siempre va mal cuando hay una crisis económica y la justicia empieza a despegar y tienes un mejor marco cuando las circunstancias, las expectativas económicas son mejores. Por una sencilla razón, porque es que la masificación de los juzgados, que en definitiva es lo que hace que la justicia sea o tenga más o menos calidad, hay mucha más controversia cuando hay crisis económica y entonces se triplican o cuadriplican
multiplican Sí, los números sí, de procedimientos en los juzgados que cuando no. Pero Entonces, ¿cuánta inversión ha habido durante los últimos muchísimos años? No digo los últimos 7 y medio, sino durante los últimos muchísimos años, para que Hacienda tuviera absolutamente todos los gastos para los impuestos. Y está bastante conseguido. ¿Por qué no se ha aplicado una parte importante también a justicia? Porque es menos importante para todo el mundo. Estoy de acuerdo, y cuando las cosas van mal nos preocupamos más. Pero es que hay que hacerlo. Hacienda está prácticamente al 100% desarrollada y se sigue invirtiendo. Pero justicia está absolutamente retrasada. Sí, pero hay que modificarlo. Para mí el problema de justicia, y espero que el nuevo ministro, al cual le deseo también el mayor de los éxitos, como a todo el gabinete en pleno, tenga una cosa clara. Yo creo que no cometamos el error del pasado. Yo creo que el problema de la justicia, aparte del que decís, es la pura politización. O sea, las instituciones judiciales en este país tienen un descrédito absoluto. O sea, el español que mira una cámara y diga que se fía del Supremo, pues son 4. Los que digan que el Constitucional es un órgano real, pues está en cuestión ahora mismo si tiene viabilidad en el ordenamiento jurídico nacional ahora el Tribunal Constitucional. El ministro de Justicia lo primero que tiene que hacer es despolitizar la justicia. Realmente sería una buena entrada. Y a partir de ahí, totalmente de acuerdo, dotarle de medios, porque creo que es necesario, pero igual que a Sanidad e igual que a otros estamentos. Recordemos que Sanidad fue el gran gato que pretendieron llevarse las comunidades autónomas y lo han devuelto a las competencias estatales porque es una máquina de perder dinero. Y Ana Mato lo primero que va a tener que hacer es marcar las políticas básicas, centrales del Estado, y quitarse las autonomías, que muchas de ellas lo van a ofrecer voluntariamente porque ha sido un pozo sin fondo. A los órganos, lo primero que hay que hacer en ese sentido con la despolitización de la justicia es que los órganos de gobierno de los jueces, los órganos de gobierno, los grandes tribunales, Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, no sean una herramienta al servicio de los políticos. Eso es fundamental. Porque al final es, oye, ¿qué decisión queremos tomar de forma política? Y bueno, mueven los hilos. Pero al final no están siempre al servicio de unos o de otros de los que mandan. Bueno, fíjate, yo ahí tengo una curiosidad. Mira, yo creo que además en el Tribunal Supremo que los puestos son los nombramientos de los magistrados tienen carácter vitalicio, por lo tanto hasta los 75 años, después pasan a ser eméritos y una circunstancia así. Es decir, eso hace que muchas veces el Tribunal Supremo, cuando llega un gobierno del PP, como está pasando ahora, pues a lo mejor el Tribunal Supremo esté conformado todavía por los anteriores, de tal forma que ahí hay un pequeño lapsus de tiempo, o hay un no tan pequeño lapsus de tiempo, donde todavía eso no tal. Pero eso desaparecería en el momento en el que los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo fueran unos nombramientos estrictamente profesionales. Sí, pero yo me refiero, ¿quién va a querer hacer eso? Es como cambiar la ley electoral. Laura, si se cambiase la ley electoral tendrían menos parlamentarios el PSOE y el Partido Popular. Un órgano colegiado. No lo van a hacer. Hay una cosa que se llama los tres poderes, perdón, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, hay que separarlos. Sí, el ejecutivo pero si y el tienes toda la legislativo razón. Otra cosa es que los partidos que llegan al gobierno lo dicen cuando no están en el gobierno y cuando llegan la experiencia no Laura, lo hacen. hasta que alguien mueva la primera piedra. En este caso concreto no estamos hablando de un partido u otro, estamos hablando del todo que tienen que modificarlo, igual que hablábamos antes del tema. Las cajas de ahorro han estado politizadas en todas las comunidades, gobernadas por unos o por otros. Pero porque estaban los políticos dentro. Por unos o por otros. Doña Laura, porque a mí también me gustaría decir algo en ese sentido. Yo conozco un poquito la banca y que yo sepa, hasta hoy con esta crisis todavía no ha habido ningún banco donde el gobierno haya tenido que perder dinero. Porque el Banco Valencia, no recordemos que pertenece a Bancaja en su mayoría, y hay políticos de la comunidad dentro de Bancaja, con lo cual lo meto dentro de las cajas. Claro, si está politizada una entidad financiera, nos pasa lo que nos está pasando con una... Pues imagínese un sistema judicial, claro. Doña Laura, ¿usted cree que acabaremos con ETA en esta legislatura? Uy, yo no estoy aquí para decir eso, para pronosticarlo. No, pero es una opinión personal. No lo sé. Bueno, a mí me gustó lo que le dijo el otro día. Claro, habría que Rajoy, fiarse a priori de lo que ha pasado. Lo que dijo el otro día Rajoy al de Mayur. Al español de Mayur, que dijo, estamos completamente de acuerdo, lo único que hace es que desaparezca ETA. Estamos todos de acuerdo. Entonces, el día que desaparezca ETA, entonces Mayur tendrá todas las bendiciones de todo el mundo. Pero entonces, o sea, fijaros todo lo que tiene en la mesa el gobierno de Rajoy. O sea, hay que ser muy torero para asumir la responsabilidad que han asumido. Ayer a las 7:30 todo español estamos viendo quién era quién, ¿no? Y hacías un overall, como digo, es una visión global de cómo quedó el cuadro. Y yo, qué listo es este tipo, porque dentro de buscar a técnicos con un perfil muy ejecutivo y con experiencia en administración pública, que son absolutamente todos, lo que ha hecho ha sido montar un equipo de trabajo. Todos saben trabajar entre sí. Hay gente que quizá algunos gustaría que estuvieran dentro y no han aparecido, pero probablemente por su propio carácter. ¿A quién echa en falta usted? Pues yo echaría en falta en algún caso, mire, yo soy muy defensor de Esperanza Aguirre, ya lo sabe. ¿Hubiera puesto Esperanza de ministra? Ahora no.
O sea, cuando se produzca la primera remodelación de gobierno, la pondría de ministra. Esperanza es probablemente unas personas en el gabinete, o no en el gabinete, pero dentro del Partido Popular con mayor experiencia de gobierno. Probablemente van a trasladar a nivel nacional muchas de las políticas que ella ya desarrolló en esta comunidad con mucho éxito y obviamente pues una candidata a largo plazo a una vicepresidenta del gobierno fuerte. ¿Cuántos días le da al gobierno para que empiece a demostrar lo que sabe hacer? Hasta el día 30. El viernes que viene ha empezado a trabajar yo, pero el día 30 el decreto, insisto, el decreto de medidas urgentes y en concreto la ley de déficit presupuestario la pone en la mesa el próximo viernes. ¿A quién echa de menos usted en el gobierno? Yo no echo menos a nadie. Hay mucha gente muy preparada que estaba en todas las quinielas. Es verdad que se ha quedado fuera, pero tenemos mucha legislatura y probablemente muchas legislaturas por delante. ¿Cuántos días le da usted al gobierno, Yo Antonio? simplemente quiero felicitar al presidente del gobierno, es decir, al presidente del gobierno por el respeto a las formas, por cómo ha hecho las cosas y por cómo está manejando una situación que realmente de gran equilibrio emocional e intelectual para poder afrontarla de la forma que lo está haciendo. Le deseo lo mejor. Yo, que no soy gallego, voy a responder como yo entiendo. Creo que Rajoy no ha sido... No, lo decía por ser presidente del gobierno. Creo que Rajoy no ha sido un gran jefe de la oposición, creo que no lo ha sido, pero creo que va a ser un gran presidente de gobierno y eso es positivo. No echo de menos a nadie, como dice Antonio, hay mucho banquillo y no pueden jugar más de 11, en este caso son 13, pero hay mucho banquillo y eso es importante. Y no de repente banquillo inventado que nos encontramos una señora que baila estupendamente bien y la ponemos de ministra. Pero bueno, está bien, no es supersticioso, ¿Y cuánto tiempo le damos? No tiene los 3 meses que tiene de gracia todo el mundo, tiene... Lo primero, estamos esperando el día 30, completamente de acuerdo, y tiene un poquito más de margen hasta principios de enero. El día 6 tiene que estar la reforma hecha con 5 o segundos, sin acuerdo. 5 segundos, Antonio. El primer gran acierto es elegir un buen gobierno. Sí, sin duda. Y Soraya lo encabeza. Me parece estupendo. Jaime Gil Delgado, Raúl Ramírez, Antonio Álvarez.